Bien, vamos a continuar en nuestra adoración al Señor. Esta hermosa tarde. Y el Señor cuando crea, ¿verdad? El Señor cuando crea en Génesis, ¿sí? Dice que creó la lumbrera mayor, que sabemos que se refiere al sol, y la lumbrera menor para separar el día y la noche, para que empezaran a contar los días y las semanas y los meses y los años. Y nace el Cronos. Recuerde que el tiempo, el Kairos, el Ayom son tiempos de Dios. Él tiene su tiempo. ¿Sí se entiende? Pero el Cronos es para nosotros. Nosotros estamos sujetos a un Cronos. Y hay cronos que nos animan y hay cronos que hasta nos desaniman a los que ya vamos avanzando, porque dice que la vida del hombre son 70 años. Pareciera mucho, pero se hace corto, se hace poco. Y en los más robustos 80, y dice que pronto. Para Dios eso es efímero, pronto pasa. Y si algo hay seguro es que vamos a morir. ¿Y por qué así, pastor? Porque vamos a hablar de lo que estamos hablando, de dar cuentas. Dice que de la manera que está establecido, dice en Hebreos, que el hombre muera una sola vez y después de esto la reencarnación. La resurrección, el juicio. Y Dios es justo y va a pagar cuando Él venga y Él va a juzgar. Eso es lo que estamos viendo. ¿Qué tan importante es la doctrina de la parusia, la segunda venida del Señor? ¿Qué tan importante es? ¿Cuántos capítulos llevamos donde Él está anunciando qué? Su regreso, su venida. Hermano, entonces nosotros como buenos oidores debemos ponernos ¿qué? Expectantes, porque hay promesas, hermano, y las promesas se han cumplido. En el cumplimiento del templo, Dios por eso estableció los días, los meses y los años, porque Dios tiene un plan. Y en el cumplimiento de los tiempos, todo ha ocurrido como Él lo profetizó, lo mandó, porque la boca de Jehová ha hablado, decían los profetas de la antigüedad. Todo se va a cumplir, hermano. ¿Y cuál fue la tristeza de las generaciones pasadas que no creyeron? El Señor vino. Dice que estaban como en los días de Noé, casándose, en fiestas y negociando, y de momento les cayó el diluvio y no hubo escapatoria para ellos. Dice, si Dios no perdonó al mundo antiguo, ¿qué quiere decir eso? Alerta. Si Dios no perdonó al mundo antiguo, diga conmigo, tampoco tendrá misericordia. Él, el día que tiene destinado, va a venir y el que no se arrepintió va a dar cuentas al Señor, al dueño de todo. Como dice el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud. ¿Qué significa? Hay un dicho por ahí, no sé si es mexicano o qué será, pero dice, dice el dicho ¿verdad? Que dicen los ganaderos, si la vaca es de ellos, el becerro es de ellos, la carne, la leche, el queso, la mantequilla, todo es de ellos. Eso es la plenitud. De Dios es los cielos y la tierra y todo lo que en ello habita, la plenitud. O sea, todo es de Dios, todo lo que tú tienes y Dios te da la capacidad de tener, le pertenece a Dios. Voltea a ver al que está y dile, tú tienes dueño. Y el mundo que no conoce al Señor, también, porque dice, de Jehová es ¿qué? La tierra, el mundo, ¿y qué más? Y su plenitud, o sea, todo lo que la tierra dé. Por eso es que se daban las primicias de las ofrendas, del ganado, de todo lo que la tierra producía. Y cuando llevabas tu ofrenda, reconocías que todo es de Dios.
pero que solo Él, para que no se nos olvidara, le tenías que dar la ofrenda, la primicia, el diezmo, la parte, en señal de ¿qué? De que tú estás reconociendo que toda tu prosperidad no es por tu fuerza, no es por tu capacidad, es porque Él te dotó. ¿Y por qué unos son más ricos que otros? Porque Dios les dio más gracia. Y además, recuerde, hay herencias. Dice que los hijos no deben proveer para los padres, sino los padres para los hijos. Y hay hijos que ya comenzaron en la carrera, ¿cómo? Ya muy bendecidos económicamente, tuvieron recursos, fueron a estudiar a las mejores escuelas, estuvieron todo, hermano. Entonces eso es muy importante porque llevan camino avanzado más que otros, sí. Y hay maldad, ¿no? Dios prometió bendecir a tus hijos y a los hijos de tus hijos y a los hijos de los hijos de tus hijos. Ya sabemos que todas las promesas de Dios tienen ¿qué? Sí, pero ¿qué más? Tienen cláusulas. Sí obedecemos, sí ponemos por obra. Desde el Antiguo Testamento nos acordamos mucho de Deuteronomio 28, dice: el que me oyere e hiciere estas palabras, dice, las bendiciones lo perseguirán y lo alcanzarán, y Dios tiene misericordia hasta 1000 generaciones. Entonces, el nacer en un hogar cristiano ya es una enorme bendición, ya tienes dotación, ya tienes, vas adelante. Hubo una campaña en nuestra nación que decía para que comiences parejo en la vida. Y ciertamente hay mucha gente que no empezamos parejo, no empezamos en la meta de salida, empezamos atrás de la meta, hermano. ¿Alguien entiende esa analogía, esa figura? Un mal padre, un mal abuelo, ¿qué te heredaron? Nada, solo maldiciones, solo rebelión, solo mala educación. Y cuando Cristo llega a tu vida, gloria a Dios, porque empiezas, y cuando ya vienen tus hijos, que ya son segunda generación y tercera generación, Dios ha prometido bendecir a sus hijos, a su pueblo. Entonces, pero tu prosperidad es de parte de Dios. Dice que Él enriquece y Él empobrece. Es Él. Y esto es importante para el tema de hoy porque vamos a hablar de los talentos, la plata, kilos de plata que el dueño les entrega a unos siervos. ¿Para qué? Para que lo trabajen. Y luego le iba a regresar y le tenían que entregar lo que les dio. No. Multiplicado. ¿Sí se oye? Vamos a darle lectura hoy a nuestra meditación en Mateo capítulo 25 del versículo 14. La clase pasada que tocó el domingo hablamos de las 10 vírgenes, 5 sensatas, prudentes y 5 insensatas, ¿verdad? Vimos allí que habla de que el Señor iba a llegar, pero ¿qué es la señal que nos está dando? Y que nosotros ya sabemos, porque si sacas cuenta van más de 2000 años que Jesús se fue. Y él hace énfasis en que, y tardándose el Señor en llegar, cabecearon todas. ¿Sí se acuerda de esa lectura? Ahí está en Mateo 25, del 1 al 13. Y ahora estamos del versículo 14 en adelante. Y lo vamos a encontrar en nuestras Biblias de estudio con el título de Las parábolas de los talentos. Y es del versículo 14 al 30. Le voy a dar lectura. Amados hermanos, dice así, el Señor Jesús, recuerde que esta es una parábola, no es exactamente, si vemos que habla de talentos, ¿sí? Habla de mucho valor, y dice que a uno le dio 5 talentos, ¿y sabe cuántos son? 108 kilos de plata. ¿Cuántos dicen? ¡Wow! 20 talentos alcanzaban para la vida de salario de un siervo. Así que 100 talentos alcanzaban para ¿cuántas
vidas, ¿para cuántos siervos pagarle toda su vida? O sea que le dio, estamos viendo que le dio una gran suma de dinero. Pero también quiero que estemos atentos porque no habla de dinero. Habla de algo de mayor valor en el reino de Dios. ¿Sí? Vamos a darle lectura para poder exponer. Verso 14. El Señor les sigue explicando cómo es el reino de los cielos. Y dice, porque el reino de los cielos es como, acuérdense, ese como, ¿sí? Un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. ¿Qué tenemos que aclarar ahí? ¿Capacidad del Señor que les dio los talentos o conforme a la capacidad de los receptores de los talentos? Conforme a la capacidad de ellos, ¿sí? Entonces ya desde aquí nos da el Señor la ubicación, ¿verdad? No debemos pelear los talentos de otro. Oh, yo quiero tener los talentos de otro. ¿Por qué a mí no me tocó? Porque no tienes capacidad conforme a la escritura que estamos leyendo, ¿sí? Y el que había recibido, y se fue lejos, verso 16, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Lo multiplicó. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Así que ya vemos que uno lo multiplicó a 10 talentos y el otro a 4 talentos. Pero el que había recibido 1, hermano, ¿por qué se le dio 1? Porque el Señor, diga conmigo, el Señor no es desperdiciado. El Señor no va a dotar de dones a alguien que, quién sabe y conoce el corazón y la vida de cada uno de nosotros. Así que el Señor no es desperdiciado y no iba a darle ¿cuánto? 5 talentos, ¿le dio cuánto? 1, porque el Señor sabía o no sabía, Él es omnisciente. Y le dio 1. ¿Y qué hizo? Fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Ahora, subraya ahí si la Biblia es suya. Después de mucho tiempo, vuelve a anunciarnos que cuánto tiempo tardará y tarda el Señor en volver. Hemos estado viendo desde Mateo 24 y tardándose el Señor, el siervo malo comenzó a apostatar de su misión y comenzó a vivir impíamente hasta que llegó el Señor de ese siervo y lo echó al infierno. Así que después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos. Hermanos, seguro Él regresa, aunque tardare, Él volverá. Y esa es la última promesa que tenemos antes del fin del mundo. Él vuelve. Y eso es lo que debemos hacer énfasis. Por eso es muy importante estudiar la Biblia como la estamos estudiando, porque esa es una doctrina fundamental, hermano. Y haremos bien en perseverar hasta el fin. No desmaye, mi amado. Pelee la buena batalla. Mantenga la fe en el Señor. Él vuelve. Dice pues, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Cuántos siervos tiene aquí la parábola? Un dueño y 3 siervos. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1 y les dio conforme a la capacidad de cada siervo. ¿Cuántos ya reciben algo? Y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo ¿qué? Otros 5, diciendo,
Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. ¿Qué es lo mayor que los 10 talentos? Si hablamos de kilos y kilos, una tonelada de plata, ¿qué es lo mayor comparado con el cielo, con la vida eterna? ¿Qué le dice el Señor? ¿Qué figura de nuestro Señor Jesucristo? Entra al gozo. Amado, es muy valioso el gozo. El reposo, donde será secada toda lágrima, donde no habrá enfermedad, donde no habrá maldad, donde no habrá pecado, donde el gozo de la salvación. ¿Sí estamos oyendo? Él les dice: ya padeciste por mi causa. Romanos 8 dice: porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. Cuando Él venga, hermano, entonces se terminó la obra. Si viene cuando nosotros estamos bregando, batallando, luchando para multiplicar lo que el Señor nos dio, y Él viene y nos encuentra haciendo esto, va a decir: bien, siervo fiel. Sobre poco, repite conmigo, sobre poco me has sido fiel. Sobre mucho te pondré. ¿Y qué es lo mucho? El gozo. Porque por muy rico que logres ser, no vas a poder sostener tu vida ni siquiera más de 100 años, hermano. Y a veces por exceso de provisión, como no somos administrados, nos infartamos antes de tiempo. Demasiadas hamburguesas y pizzas, y se tapan las arterias porque tienes mucho dinero. Y aunque tengas dinero para que te la destapen, ya no se puede librar mucho. Y perder la vida por las riquezas aquí, cuando dicen Lucas: sígame, porque el que pierda su vida, pero por causa mía, éste la encontrará. Aleluya. Y el mismo Señor dice: porque de qué le vale al hombre ganar el mundo si su alma está. Tú puedes ser el más poderoso del mundo, el más sabio del mundo, el más dotado del mundo, el más rico del mundo, pero no te va a alcanzar para comprar la eternidad. Palabra del Señor, hermano. Aunque ganes el mundo, aunque seas el archimega millonario del mundo, el más ilustre, casi como el anticristo, vas a ser el deseado de las naciones, morirás. El tema es que vamos a entregar cuentas. Llámete como te llames, vamos a entregar cuentas. Y ese debe ser un temor reverente, hermano, para guardarnos en santidad. Entonces, vemos que su Señor le dijo en el verso 21, y esto se repite 2 veces. En el 22, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. Vas a entrar en segundo lugar del otro que me entregó 10. A ti te voy a dar menos que el otro que me entregó 10. No, ¿por qué? Porque dio lo que tenía que dar, siervo inútil, porque lo que tenías que hacer hiciste. El Señor le dio 2 y él pudo multiplicar ¿qué? 2. Y el que le dio 5, ¿cuánta capacidad tenía? Para multiplicar 5. ¿Y qué es lo hermoso? Que en el cielo no va a haber ¿qué, hermano? No va a ser como el reino de aquí en la tierra, donde los más ricos van ¿qué? Van primero. Los más dotados van primero. Ya los demás ¿qué? Pues ya somos así como la pelusa. Pero allá no, porque Dios no hace acepción de personas. ¿Hay alguien vivo esta noche? Tenemos un Dios bueno. Allá no hay pecado, no hay discriminación, no hay colores.
no hay judío, no hay griego, no hay gentiles, no hay de primera ni de segunda, como tristemente hay en muchos países, que están los ciudadanos de primera clase y los de segunda y los de tercera y los que no cuentan para nada. Pero alégrese, hermano, que Dios es justo y que no les paga porque Él les dio los dones. Amado, ¿hay algún mérito del que le entregó 10 talentos? ¿Él tenía talentos para multiplicarlo? No. ¿Quién dio el talento? Dios lo dio. Así que si tú tienes algo, retira la soberbia, porque no es tu mérito, es por gracia, que a ti Dios te dio más. Pero dice la palabra que al que más se le dio, más se le va a demandar. Si estamos ahí hasta ahora, ¿está usted de acuerdo doctrinalmente? Aleluya. Y luego dijo, le da lo mismo, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, perdón, me atrasé, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos, y su Señor le da lo mismo. Pero en el 24, aquí está el pero en la sopa. Llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía, sabía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Verso 25, ¿cuál es su justificación? ¿A qué te recuerda tú que eres lector de la Escritura? Tuve miedo y me escondí. Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de mí, del Evangelio, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Timoteo en un momento de su ministerio tuvo miedo por la empresa colosal que estaban enfrentando, pero Pablo le dice, es que esta obra no depende de nosotros, depende de Dios, y Dios no nos dio espíritu de temor. Amado, Dios tiene promesa para su iglesia, pero la iglesia no está en el aire. La iglesia se compone de siervos y siervas del Señor, y Él da dones a los hombres. Efesios capítulo 4, Él dio ¿qué a la iglesia? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación de los santos. Hermano, le dio más talentos. Pues ya se le va a echar el pastor. ¿Le dio más talentos a los ministros? Sí. Sí que sí. ¿Sí que sí o no? No sé. No me agrada. Sí. ¿Qué dijo Pablo? Que él había producido más que ¿qué? Que todos. Pero luego aclara, no yo. La gracia de Dios en mí. Amado, y entonces si yo no soy pastor, a mí Dios me dio menos talento, sí. ¿Y qué me va a demandar lo que te dio? Que se lo multiplique. No que te compares con el otro, porque tú no estás dotado para eso. Tú tienes que dar resultado ¿de qué? De lo que se te dio. ¡Qué hermoso es Dios! Porque Él lo dice, la consigna es al que más se le dio. Porque vamos a ver aquí la sentencia de este siervo malo. ¿Sí? Porque conforme al que se le dio, se le va a pedir. Vamos a leerlo para poder seguir aplicando. Y le dijo él ¿qué? El siervo malo. ¿Le echó la culpa a quién, hermano? No, es que yo sé que eres un hombre duro. O sea, Dios es justo. Amado, Dios no tendrá por justo al impío. No te engañes. Dios es justo. Pero este hombre dijo, yo sé que eres duro. Te puede llamar duro, pero ¿eres qué? ¿Qué es el Señor? Disciplinado. Él exige, porque Él te lo dio. Y Dios no te va a pedir nada que no te haya dado antes, hermano. El problema es qué vas a hacer con el talento que Dios te dio.
porque no es para adorno, es para que demos fruto. Así que le dice, es que se te conocía. Hermano, si él no hubiera sabido esto, si él no hubiera conocido esto, ¿verdad que no tendría tanta culpa? Lo dice en la Escritura. Pero el que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace es doblemente condenado. Y recoges donde no esparciste, o sea, donde sembraste de una manera y está la otra siembra de voleo, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Qué es lo que vamos a observar? El que recibió 5 talentos, dicen en las versiones y ya en la explicación, dice, recibió 5 talentos y fue y negoció con ellos. ¿Cuándo? ¿Inmediatamente los recibió? Inmediatamente se puso a trabajar o esperó hasta que el Señor regresara. Ya es ahora, como las 5 vírgenes insensatas, que ya a la hora que iba a empezar la fiesta, se dieron cuenta que no tenían aceite y le pidieron a las 10 vírgenes y dijeron, no, la salvación no se comparte, es personal. Vayan y consigan aceite, consigue salvación al cuarto para las 12. Por eso el título de ese estudio fue demasiado tarde. Y luego regresaron y tocaron la puerta y el Señor, ¿qué les abrió? No, ¿por qué no les abrió? Dice porque no traían aceite, tipo de la gracia salvadora de Dios por el Espíritu Santo. O sea, no habían sido salvas ya. Se había, ¿qué? Cerrado la tienda del aceite, por decir algo. ¿Sí se entiende esa parte? Entonces, asimismo, vemos que estos inmediatamente se puso a trabajar. Hermano, tú llegas a Cristo y tú ya tienes un don, un talento. ¿Cuál? Predica lo que Dios te ha dado. ¿Se da cuenta que no es dinero? Pero habla de dinero, sí, ahora vamos a ver la correcta aplicación de esto. Pero realmente, ¿qué es lo que hemos recibido de gracia? La salvación. Dice Pablo, yo fui llamado para eso. Y le dice a los corintios, y ay de mí si no lo hago, si no predico, porque no se me pidió permiso, se me impuso que predicar el evangelio. Tú dices, Pablo ganó tanta gente, es más que otro. No, se le va a pagar más a Pablo allá, se le va a poner en un lugar diferente. No, todos, la salvación es general. Ahora, sí vemos, porque está la doctrina de las coronas. ¿Sí se oye? Los galardones. Pablo habla de la analogía de una carrera, hermano. Entonces, pero si a ti te dieron más talentos y tú diste más frutos, siempre va a ser acorde a lo que Dios te dio. No puedes dar más. Por eso dice el Señor, siervo inútil, porque de lo que te di, la capacidad para hasta donde te di, ese es tu tope, ese es tu límite, hasta ahí vas a llegar. Pero si tú eres fiel en eso, vas a oír del Señor que te dice que sobre poco has sido fiel. Aunque haya sido un Pablo que ganó continentes con el evangelio, para Dios eso es ¿qué? Poco. Todos los galardones de la tierra son pocos comparados con la salvación del Señor. Aleluya. ¿Qué quiero que veamos, hermano? Aplicando que recibieron el talento y tenían que tomar una capacitación, tenían que tomar discipulado. No predico ahorita, voy a predicar hasta cuando ya, no. Ve y cuenta las grandes cosas que Dios ha hecho en tu vida. ¿Sí se oye? Lo que Dios te dio. Hay gente, mire, que Dios los alcanzó hoy y mañana ya están ganando 10, 20, 30, 50, 100 gente. ¿Y esos por qué así y otros no? Porque Dios les dio su talento. Y son evangelistas. Y ellos ni cuenta se dan. Y ellos llegan y están platicando y ya se juntó uno, se juntó otro y ya se multiplicó. Y al rato ya no sabe qué hacer con tanta gente que tiene. Porque él no sabía, porque está empezando que tenía un talento y que sin saberlo, porque estaba recién llegando, ya lo estaba
Se esperó a tener un ministerio para decir, no, hermano, usted no espere. Y como que ve, pastor, me ve tipo de profeta o de apóstol o de evangelista. ¿De qué tipo? No sabemos, hermano. Eso lo va uno recibiendo y se va uno dando cuenta, pero a través de los años que estás en la obra, en el ministerio. Y a veces uno no descubre sus dones, sus talentos. La iglesia lo ve. La iglesia es la que pone y quita. Hechos 6. Pablo no existía ahí ministerialmente, eran los apóstoles. Y como había ya un gran problema en la repartición de los alimentos en las mesas de las viudas de los griegos, pues se quejaron. Y entonces los apóstoles, orando al Señor, dice que le dijeron al pueblo, escojan ustedes. ¿Quién escoge, hermano? La iglesia. ¿Varones qué? De buen testimonio. Antes de llenos del Espíritu, buen testimonio. ¿Sí? Y los escogieron. ¿Pero quién los escogió? El pueblo. Aquí nosotros podemos decir, miren hermanos, hemos pensado que este hermano está bien para comenzar en el ministerio. ¿La iglesia le va a decir que sí? ¿O le va a decir que no? Uno se alinea porque se alinea uno con la autoridad, ¿no? Si lo pone una autoridad, dice uno, bueno, me someto a la autoridad. Pero después la misma iglesia, cuando ya ellos se salen del ministerio donde están en la cobertura, hablando en el buen sentido de la palabra, y comienzan a hacer obras solos, nunca prosperaron. Quiere decir que la dotación que se les dio, que le dio el Señor, no fue tan abundante como a otros. Y aquí vemos esa analogía, esa figura clara. ¿Por qué uno le pudo entregar 10 talentos? Porque tenía dones y se le dio conforme a su. ¿Quién le dio los dones? El Señor. ¿Y quién le dio la capacidad? Todo es de Dios. Tú puedes decir, no, es que lo que yo tengo y yo he trabajado y yo he sido más astuto que otros. ¿Quién te dio la sabiduría? ¿Quién te dio la fuerza? ¿Quién te dio la gracia? Entonces todo es de Dios. Y todo lo que tú ganes tiene que ser ¿para qué? Eso no es bíblico, nada. Hermano, pero tú te estás quedando con un tema equivocado, dinero. No está hablando de dinero. ¿Qué es lo que le presentamos a Dios? Dice el Proverbios, el que gana almas es sabio. Y viene hablando de la multiplicación y de las riquezas. Con sabiduría se llena la casa, dice. Con sabiduría se multiplican las riquezas. Pero luego el Señor, porque el Señor no habla de dinero, hermano. El Señor no tiene necesidad de dinero. ¿Qué le vas a presentar al Señor? Dinero. Pero está hablando de talento, sí, para que entendamos que les dio la capacidad de Dios para entregarle a Dios, ¿qué? Fruto. ¿Cuántas almas hemos ganado o a cuántas hemos desilusionado? ¿Cuánto he dado para la expansión del Evangelio? Sí. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que entendemos? Todo es de Dios y todo lo que tú tienes, cuando dices, es de Dios. Salmo 24, de Jehová es la tierra y ¿qué más? Y su plenitud. O sea, Dios te sacó del polvo, nos sacó del polvo y luego nos dio las capacidades diferentes. Romanos 12 dice que a cada uno le fue dado un talento, un don, según. Dice, y ninguno tenga mayor concepto de sí que el que debe de tener. ¿Por qué, hermano? Porque yo tengo que entender que si veo a otro hermano que dice, wow, ese hace cosas que yo ni soñando haría. En cuanto al ministerio, vamos a hablar. Hay talentos, hermano. Hay gente que oye una alabanza, una música y ya la oyó una vez y no la vas a practicar. No, toma su guitarra y ya la sacó. Y tú dices, ¿cómo? Dios le dio el talento. Pero si en lugar de exponerlo al servicio de Dios se va a, dime un programa de eso
Yo en mi tiempo era el OTI. Dice, ya está todo. Ya no aplica. Un concurso, ¿no? ¿Cuál? No sé, algo del mundo. O peor, te vas a los bares. ¿Sabe usted que Elvis Presley era un joven de la iglesia metodista en Memphis? Y sabe que al pastor no le gustaba porque a este hombre le gustaba la batería y la guitarra eléctrica. Y el pastor no lo quiso. Y el diablo sí lo agarró. Pero, ¿qué me hacía llorar, hermano, cuando oía yo a Elvis Presley? Cuando ya andaba, cuando la fama y todo, pero luego, de hecho, murió joven. Pero él cantaba Amazing Grace, o sea, ¿me ayudas con la...? No en inglés. Sublime gracia del Señor. Y la gente, pero él abría con ese himno, hermano. Y los que somos cristianos decimos, wow, estaba clamando como pez fuera del agua. Decía, Señor, mira dónde estoy, pero ayúdame. Porque ¿quién le dio esos talentos? Fue mega famoso, tocaba piano, cantaba en cualquier tono, tenía una voz impresionante. Pero Dios se lo dio esos dones para que lo alabara ¿a quién? Al que lo creó, y el diablo es ladrón y te va a robar lo que Dios te dio. Ahí anda el muchacho capacitado sirviendo al diablo. La muchacha capacitada sirviendo al diablo. Hubo un cantante muy famoso en México. Fue conocido como el príncipe de la canción, de aquí de San Andrés, del estado de Veracruz. Es un hombre con un talento musical. Pocos he oído yo como él. ¿Y sabe qué era lo que fomentaba? Sus cantos, el adulterio. Cuando andábamos nosotros jóvenes en esa época, si estoy adulterando, pero habían canciones tan hermosas cantadas por este hombre que hasta te sentías bien de un amor en secreto con otro. Y así nací y así me moriré. Y uno decía, tomando, uno dice, bueno, pues ya como dice este hombre, así nací y así me voy a morir. O sea, fomentaba ¿qué? El pecado, ¿sí? Y fue una epidemia de divorcios, de adulterios, de alcoholismo. Y a lo último clamaba a Dios, pero ya no tenía voz. Ya cantaba la de seré un viejo gavilán, dice, senta, echando a las palomas, y ya no tenía voz. Pero clamó, pero Dios en su misericordia, ya ahí no me meto. A lo que voy es, ¿qué vas a hacer con los talentos que Dios te dio porque son de Él y Él te va a pedir cuenta? ¿Sí estamos ahí, hermano? Buen siervo y fiel, dice, pero yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Amado, entonces ¿sí está hablando de dinero? No. Pero dice que en el banco y los intereses, pero eso es pecado. No, pecado es la usura. El prestar y cobrar abusando de la necesidad de la gente. Pero la manera del banco es una institución que Dios avala, ¿sí? Pero aquí lo que le está diciendo a este hombre, que si sabía eso, y es que él mismo se está poniendo la soga al cuello, hermano. Porque él no está diciendo, es que yo no supe qué hacer con tu talento. No, él le dice, yo sé que tú eres un hombre, ¿qué? Justo, duro, que pides donde no sembraste. Estaba mintiendo. Porque ¿quién le dio la capacidad para que hubiera multiplicado ese talento? Dios. Y dijo exactamente lo mismo que dijo Adán en el huerto cuando cae en desobediencia. Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Le dice papá. Y él se oye por ahí entre las hojas, ¿verdad? Es que oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. ¿Comiste del fruto del árbol que te dije que no comiese? Sí, es que la mujer que me diste. ¿Sabe que muchos
no multiplican los talentos que Dios les da porque culpan a la mujer. Hermanos, sí es hermoso el casamiento y todo, pero si Dios te llama, y no es que te separes, pero es que pelees para servir al dueño, porque tu cónyuge no es el dueño. Y tan es así que en 1 Corintios 7 hay temas difíciles, hermano, porque dice, si el cónyuge permite, dice, no es oposición, dice, no se separe para que santifiques, dice, a tus hijos. ¿Cómo que los salves? No, muchos leemos mal, no vemos en los conceptos, puntos y comas. No dice para que salves a tus hijos, para que tus hijos sean salvos. Dije, ¿para qué? Para que tus hijos sean santificados. O sea, a veces tienes que, si tu cónyuge no es cristiano, pero si te separas le vas a hacer daño a tus hijos, entonces, ¿qué te pide? Paciencia para que tus hijos sean santificados. ¿Qué es esto? Para que esté en un hogar que tiene que luchar por apartarse para Dios. Esa es la santificación. No está hablando que van a ser salvos, porque entonces la salvación sería porque tú eres salvo, tu casa va a ser salva. No. Pero está hablando de situaciones difíciles a los corintios, que cuando llegó el evangelio, no llegó a los dos cónyuges, sino a uno. Y decían, ¿y qué vamos a hacer? Porque Pablo les decía, no te unas en yugo desigual. Sí, pero ese es antes. Ya cuando te casaste, ¿qué? Ya no hay remedio. Sí, ya no hay remedio. Por eso cuando me piden consejos le digo, mi vida, pero tú sabías que era inconversa. Sabías que era inconverso. ¿Y entonces qué? Pues tu error fue casarte en yugo desigual. Me divorcio. No es grato para Dios. Lucha. Porque si ya hay hijos, ellos tienen que luchar para que ellos sean apartados y no los coma el mundo. Entonces, el varón que es cabeza de su casa, y si es llamado, él tiene que llevar a su familia para entregarle la multiplicación con la que Dios le dio, y no va a salir con ¿qué? Señor, yo quería servirte, pero mi esposa nunca quiere ir a la iglesia. Ajá, entonces ¿quién tuvo la culpa? ¿El hombre o Dios? Le está echando la culpa a Dios. Y lo mismo que Adán, hasta se repiten las palabras, es que tuve miedo. Amado, siempre es la autojustificación. Cuando no doy lo que tengo que dar, ¿a quién le echo la culpa? A la iglesia donde estoy. Al pastor donde estoy. No, es que el pastor no deja. ¿Seguro? ¿O con tan poquito te apagas? Porque si tú quieres hacer algo y ya pasaron 6 meses y ya se te olvidó que querías hacer, nunca lo quisiste. Que tenga oídos para oír, que oiga. Porque si en verdad el que anhela algo para Dios, ahora, el tema es ¿qué vas a anhelar? Si no está en tu rango. ¿Cómo tienes que empezar? Dicen en los grupos de cuarto y quinto paso, échale humildad, hermano, agarre la escoba y vayas al baño. ¿Pero qué te pasa si yo quiero ser padrino? Sí, pero para que seas padrinazo tienes que empezar. Agarra tu escoba. Hello. Si estamos ahí, amados. Vea pues qué hermosa es esta palabra. Observe. ¿Perdió el talento? No lo reprendió y lo envió al infierno porque perdió el talento. Él le devolvió ¿qué? Su talento. Señor, aquí está lo que me diste, pero no lo ocupé porque tuve miedo de que. Entonces el Señor, si se da cuenta, le devolvió el talento que Dios le dio. Sí, lo sepultó para no perderlo y sin duda quizás lo cuidaba, pero no se arriesgó. Es lo que vimos el martes, ¿se acuerdan? Romanos 10, los que se avergüenzan del evangelio, los que son cristianos de la secreta. Nadie sabe que son cristianos. Y tienen el talento, sí lo tienen. Y saben hablar, pero delante de la gente se callan por miedo. Porque ser cristiano es declarar tu vida pública, hermano. Es decir, cuando tú me veas haciendo algo incorrecto, dime, hey, ¿y no que eres cristiano? Pero como no queremos la responsabilidad, queremos la bendición, pero no la obligación. Usted declare, hermano,
Si está casado, no se quite la sortija de compromiso. Decía yo el martes, y si el clásico, te subes en el autobús y viene una muchachona y como que el anillo estorba y te lo guarda y ya te dice, ¿y qué? ¿Y usted estudia o trabaja? ¿Sí o no es cierto? Y eso es, si confesares con tu boca, crees con tu corazón y confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. ¿Qué significa creer con el corazón y confesar con la boca? ¿Es solamente una oración como mantra? No, todos los días que Dios nos permita, ¿qué? Tú vas a creer en tu corazón y vas a confesar con tu boca públicamente que Jesús es tu Salvador. Aleluya. No es de que, es que no me conviene en tal trabajo declarar mi fe. El que se avergonzare de mí delante de los hombres, dice el Señor tuyo y mío, yo también me avergonzaré de él delante de mi Padre y de sus ángeles. Usted decide si es sabio tener miedo de la gente. Y cuando usted confiesa su fe, mire, es como algo que se pone para repeler mosquitos, demonios y todo lo demás. Si usted confiesa que es cristiano, si es varón y estás en edad y estás chamacón y atractivo, ¿qué hacen las mujercitas cuando te ven? Somos tierra deseable. Bueno, unos no tanto, otros ya, los jóvenes. Ya los veteranos causamos misericordia. Es que, hermano, había un tiempo en que hay que despertar ternura. Sonría, por favor. Y dice, seremos tierra deseable. Yo le digo a los varones que están jóvenes, y no hay joven feo, hermano, ni pobre, que el diablo ocupa una persona y quieres agua cristalina, pero usted tomaría una agua cristalina que ya tiene un sapo podrido ahí, pero toda está cristalina, hermano. No, y una vez que ya te llevó al adulterio, te abandona. Pero ¿cuál es la solución? Cuando usted confiesa públicamente. Mire, hermanos, ¿estamos hablando claro o no? Mira, eso es un antígeno, ¿no? Diríamos, es algo que usted públicamente traiga su Biblia, porque hay muchos que vienen a la iglesia con su inteligencia artificial y ahí están. No, es que es así, es así. No, traiga su Biblia y luego ande con su Biblia, ¿qué? ¿A dónde vaya? Mire, ese es testigo de Jehová. No, soy evangélico. ¿Y qué eso? ¿Cuál es la diferencia? Ah, Cristo es el Señor. Y no es por cumplir la ley, es por gracia. Su nombre sea la gloria. Y habla fuerte. Soy cristiano. ¿Por qué tienes miedo? ¿O no es suficiente valioso lo que Dios nos dio? Todo el dinero del mundo no puede comprar lo que Dios nos dio. A su nombre sea la gloria, hermano. Que grita, soy aleluya, soy evangélico, soy salvado por la sangre de Cristo. Porque el que se avergüenza del Señor está enterrando el talento, la gracia que Dios le dio. Oh, inunda la tierra con su palabra, grita fuerte y vive de tal manera que la gente sepa, hermano. Y cuando andes medio chueco, debe decir, ¿qué anda haciendo por acá? Hermano, ¿qué anda haciendo por acá, hermano? Porque lo veo con otra mujer que no, esa no es su esposa, ¿verdad? ¿Sí se da cuenta? Tenemos que ser sal y luz, tenemos que ser transparentes, hermano. Y dar razón inmediatamente, ¿sí? No era ignorante. Estamos deteniéndonos ¿en quién? En el siervo malo. Se le dio un talento. Porque el Señor, que es omnisciente, sabía que él no iba a ¿qué? No iba a ser fiel. Observe la regla. El Señor no es desperdiciado. Te da poco. ¿Y por qué a mí me diste poco, Señor? Porque te conozco. ¿Me hubieras dado más? No, porque la soberbia te iba a ganar. Yo quisiera estar pastoreando una mega iglesia de 50,000 almas. Pero tengo el talento para pastorear una iglesia de 50,000, yo creo que no. ¿Por qué creo que no? Porque Dios no me lo ha dado. Sí, 2 más 2 es 4, hermano, la tierra es redonda. Dejemos de hacernos bola. ¿Por qué estás en esta iglesia? Si tú deberías estar en otra iglesia. No, aquí Dios te puso. Pero ¿qué vamos a hacer con lo que Dios nos dio? ¿Vamos a copiar otra iglesia o vamos a andar buscando otros ministerios? No.
Ese es un problema que vemos en la iglesia de Corintios. Si el tiempo nos da y nos tiene, primeramente Dios nos va a dar. Mira lo que dice Lucas 12:47. Escúchame, y si tienes Biblia, mueve las hojitas, ¿sí? No corras el dedo, hermano. Deje ese teléfono que nos hace perezoso. Tiene que tener destreza bíblica. Algunos que son pura inteligencia espiritual, pero inteligencia bíblica se les dificulta. Lucas capítulo 12. Agarré una Biblia que están pegadas las hojas. Lucas capítulo 12. En el en el versículo 47, ¿sí? Dice así. La parábola que vimos en Mateo 24, ¿se acuerda? La acabamos de ver, dice el 45, mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Hermanos, ¿por qué el Señor no nos dice? Y los falsos profetas, aún disfrazados de cristianos, dice, es que en el 25 y ya sacó las 7 semanas de Daniel y la escalera grande y chiquita y el cuerno de la bestia y va a venir el Señor en el 25. Pero no nos dicen de qué año, los primeros. ¿Por qué no debes saber en qué año viene? Esto lo hemos estado repitiendo para que no te confíes. Para que no digas, no, mi Señor tarda en venir. ¿Para qué tanta santidad? Es demasiada disciplina. Hermano, sin santidad nadie le verá. Y algo seguro, si Él tarda en venir, 50 años, yo ya voy a cumplir 65, súmenle 50, ya no llegué. Me voy a morir antes. Él no vino, pero yo voy a ir y me va a pedir ¿qué? ¿Cómo están en la edad aquí? ¿Cómo te ves dentro de 50 años? No, yo voy a hacer que los años se detengan. Como dice, ay, por ti no pasaron los años. De veras, no, dice, todos se te quedaron encima. Hermano, tomes y hagas lo que hagas. Tenemos fecha de caducidad. Y es una vida. Y después la vida eterna o la muerte eterna. Dígale que está a su lado, nada más tienes una oportunidad para darle cuentas al Señor. Y no hay justificación, no hay pero que valga. No es que, hermano, ¿sabes por qué no damos más? Porque Dios nos dio eso. Y si Dios quiere, porque tú pides más y estás luchando, ¿Dios te puede dar más? Sí, hay historias donde Dios da más. Dice, por cuanto me pediste. Sí se oye. ¿Qué le pidió Salomón? Le digo, Señor, dame sabiduría. ¿Por qué estaba aterrorizado Salomón? Porque iba a suceder a su padre nada menos que el héroe David. Y estaba, pero completamente imposibilitado. Él reconoció y le dice, es que yo no sé entrar y salir. ¿Qué significa ese hebraísmo? ¿Qué significa? Ya lo hemos explicado. ¿Qué significa? Yo no la he hecho de rey, no sé cómo. Ya ves que hasta para las que van en el carro de carnaval y les tienen que enseñar cómo se hace de reina, ¿no? Saludas, largo, largo, corto, corto. Largo, largo, corto, corto. Entonces él no sabía cómo hacerla de rey. Dice, porque para gobernar, dice, tu pueblo tan grande. No le pidió poder, no le pidió salud, no le pidió riqueza, no le pidió victoria sobre sus enemigos, le pidió sabiduría. ¿Y qué hace papá? Por cuanto eso estaba en tu corazón, no solo te voy a dar sabiduría, que ni antes ni después habrá otro más sabio que tú, exceptuando a Jesús, porque es el Señor de gloria. Pero, ¿y qué le dice? Y además te voy a dar ¿qué? Riquezas. Ninguno se comparará a ti. Entonces, ¿yo me tengo que conformar con lo que Dios me dio? No dice él mismo, pide y te daré por herencia las naciones. Pero si no pides, no, Señor, aquí con esto que me diste, yo estoy bien aquí. No, es que demanda mucha santidad, mucho estudio, mucha gente, mucho problema. No, pide. Pero ahora quítate de la cabeza que estamos hablando de poder humano. No, y si pides más,
Dios te va a quebrar. ¿Sí lo cree o no lo cree? Porque no podemos contener su gloria con arrogancia, con soberbia. Dios te quiebra para que en nuestra debilidad Él llene más. Entonces, dice Lucas 12:47, dice en el 46, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Verso 47, aquel siervo, mire, esto está destinado ¿para quién? Para el que dijo, Señor, yo sé que tú eres siervo duro, exigente, santo. Le dice, vendrá, dice, verso 47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero mire algo que parece paradójico en esta lectura. ¿Tiene abierta su Biblia? Verso 48, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. ¿Cómo? Dice la lectura, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. A mayor dotación, mayor obligación. Porque un poder grande que se te dé, hermano, Dios te ha dado para que administres. Lo vamos a ver. Y te dio dones y talentos. ¿Sabes qué? Puso su palabra en tu boca. Y tú con esa palabra en oración y predicándole a otra persona, el poder de Dios va a hacer que esa alma sea rescatada del infierno. Y si tú dices, no, pero es que yo no soy como el evangelista fulano, no estamos entendiendo. ¿Qué es lo mucho que Dios nos ha dado, el gran tesoro? El predicar el evangelio. El uno a uno. No, es que yo no puedo predicar en el altar, en el púlpito, tartamudeo, y no puedo. Pero el solo a solo soy bueno. Comienza por ahí. Y eso es menos, eso es poco. No, es algo que un rey de un imperio, un gobernador no tiene. No tiene en sus manos administrar los misterios de Dios. Y a usted se le ha dado. Entonces no podemos decir, es que a mí no me dotó el Señor. Hermano, tenemos el evangelio para salvación. Pero ¿cómo van a oír si no hay quien les predique? Porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero ¿cómo irán si no va a haber quien les predique? ¿Y cómo irán si no fueren enviados? Como está escrito, hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que traen buenas nuevas. Hermano, tenemos la dicha de ser portadores de la gracia de Dios. ¿Eso a quién se le ha otorgado? A su iglesia. Tú eres iglesia, no calles. Invierte las riquezas del Señor. Entonces, mire usted cómo dice, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. ¿Cómo? Pero no era cristiano. Sí, pero no sabía. Entonces mejor es no ser cristiano. ¿Cómo discerniría usted ahí, hermano? ¿Cuál va a ser el azote del no cristiano? El infierno, por los siglos de los siglos. Entonces, más vale saber, ¿no? Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, ¿a ti Dios te dio mucho o poco, hermano? No, a mí Dios me dio poco. Te dio el perdón. Te dio la revelación. Que puedas entender que nacimos en pecado y que podamos entender por el Espíritu Santo que Cristo se hizo carne, el Verbo de Dios, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ahora tú crees con el corazón, confiesas con tu boca, Cristo murió por tus pecados y fue resucitado y fue aceptado por el Padre. Nuestro perdón, nuestra culpa fue pagada y fuimos hechos justos delante de Dios. ¿Es poco lo que se te ha dado?
Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, Santiago 4, es pecado. Por eso, el cristiano que no hace lo que se le mandó, como se le dio mucho, dice que es necesario que el juicio comience por la propia casa. Así que los primeros que van a ser quebrantados son los hijos de Dios. Y ha sucedido. Cuando comenzó la persecución de cristianos en el primer siglo, el Coliseo romano se llenó con la sangre de los discípulos del Señor. Persecución, muertes horrendas, eran empalados en el palacio de Nerón, eran llenos de cera, porque a Nerón, este psicótico, loco, les prendía fuego y le gustaba ver su jardín alumbrado, pero eran antorchas humanas completas, empaladas ahí con cebo y ardían hasta que se acababa. Un psicópata en toda la extensión de la palabra. Entonces sí estamos entendiendo, mis amados hermanos, y dice: quitadle pues el talento y dadlo ¿a quién? Pero si ya tiene mucho, sí, dénselo a él. ¿Por qué? Porque va a afirmar lo que ya se dijo. Y lo dice, léelo, hermano: porque al que tiene, le será dado y tendrá más. ¿Qué significa? Hermano, lo que Dios me dio ya no me lo puede multiplicar. Ahí está escrito. ¿Sí se da cuenta cómo nos llevó el Señor en eso? Porque uno se queja y dice: no, pues es que yo no me puedo comparar con el otro, porque pues ese Dios le dio mucho, no se vale. Pero si tú eres fiel, tú vas a ir multiplicando. Y al rato, el Señor te va dando, porque el Señor es desperdiciado. El Señor, cuando llama a alguien, lo capacita para lo que le va a pedir. Pablo dice: nadie fue jamás, dice, soldado a sus propias expensas. Lo he platicado muchas veces a través de este ministerio en este lugar. ¿Qué es esto? Nuestra nación entra en guerra y un soldado en cada hijo te dio, y tú llegas y preguntas: aquí está Juan Pérez y voy a la guerra en nombre de mi país. Sí, te presentas mañana a las 5 de la mañana, traes tu casco, traes tu uniforme, traes tu Mauser y tú dices: no, yo vengo aquí. Hermano, ¿qué es lo que te va a dar la nación? El armamento. Por eso es lo que dice Pablo, la analogía. Si a mí Dios me llamó a una guerra, ¿quién me va a dar las herramientas? La espada, el casco, la sandalia. Dios nos va a capacitar, nos va a dotar. Así que nadie diga: no, es que yo no puedo. Hermano, no quieres o no entiendes. Y ahora, para llegar a ser, como dicen en el mundo, un grande hombre de Dios, llegó un hombre con aires de sabio a un pueblo. Y en la entrada del pueblo, en el crucero, ahí estaba un hombre mayor ahí sentado. Y llega este sabio intelectual y le dice: disculpe, ¿ha nacido aquí un gran hombre? Y le contesta muy sencillamente este anciano: no, dice, aquí nacen niños. ¿Cuántos entienden? Hermano, el más grande hombre que me digas nació niño. ¿Quién lo guardó que no muriera antes de tiempo, de cumplir su propósito? Dios. ¿Quién lo dotó para poder entender? Y Dios lo encaminó, porque si Dios lo hubiera dejado, hubiera muerto sin el propósito. Así que tú vas a cumplir el propósito para lo cual fuiste llamado, y cuando tú te alumbras, hermano, nosotros lo hacemos cotidianamente, los que enseñamos. ¿Qué le pedimos a Dios? Señor, ayúdame a entender esto, porque no puedo, no sé. Y Él nos lleva de gloria en gloria, de gracia en gracia, por su misericordia, hermano. Entonces, el que pide, ¿por qué no eres maestro? Porque no quieres. Solo vienes de visita los domingos, y eso cuando es venida de obispo. No vienes entre semana. Hermano, queremos que se acerque más. No. ¿Por qué? Porque es que cuando me acerco a Dios, peor se pone la cosa. Sí. Entonces dice: y tendrá más. Y al que no tiene, mire lo paradójico aquí, lo que dice uno, es que esto no lo entiendo. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. En lugar de multiplicarle, Él no le robó.
Él lo enterró, él lo guardó, y cuando vino su amo, ¿qué hizo? Vio que todos los tres siervos, los dos siervos iban a entregar cuentas. Él también se apresuró y desenterró su talento. No lo malgastó, pero no lo hizo producir. Y el Señor lo que te dio, Él es duro, conforme a las palabras de este siervo infiel, y exigente. Él es amor, misericordia, pero también es exigente, porque Él no es desperdiciado. Imagínate un Dios que dije, oye, ¿qué hiciste con lo que te di? Señor, pues, no importa, no te preocupes. No, el Señor te va a exigir lo divino que Él nos dio. Y al siervo inútil, ayúdeme a leerlo si estamos ahí. Y al siervo inútil, ¿cuál va a ser su buen siervo y fiel? ¿Qué le va a decir? Echadle en las tinieblas de afuera. ¿A qué se está refiriendo este hebraísmo? Infierno. Y allí en el infierno, dicen las traducciones, van a estar los maldicientes. ¿Por qué? Porque van a estar ardiendo y crujir los dientes. ¡Maldito sea Dios! Ahí van a maldecir a Jehová, porque ahí estará el gusano que no muere y la muerte que no llega, y será una agonía terrible. Y tiene solo una vida para entregar buenas cuentas. Y aquí es si lo crees o no lo crees. Hay muchos que no creen que Cristo viene. Si creyéramos, no viviéramos como vivimos. La verdad. ¿Por qué hay que predicar la parusia, la segunda venida de Cristo? Porque son doctrinas olvidadas, hermano. Porque ya pasó mucho tiempo y no viene. Hermano, Dios nos libre que Cristo hubiera venido. Quizás anduviéramos huyendo de la persecución, porque no íbamos a ser llevados. Tenemos un nivel de cristianismo pésimo, pésimo. Nunca ha estado más flaca, como dicen los ganaderos, la expresión, el ganado, como ahora, hermano. La maldad ha ido en aumento. Y la fe de muchos, el amor de muchos, se ha enfriado. Hay iglesias, mega iglesias, hermano, recubiertas de oro porque piensan que eso es el servicio a Dios. No, porque piensan que los talentos tienen que ver con dinero. Vamos a aprovechar, te quedan 20 minutos, y allí será que el lloro. En Mateo 6:19 habla el encabezado en la Reina Valera: haceos tesoros en el cielo. Amado, ¿cómo multiplico los talentos que Dios me dio para que cuando me presente delante de Dios yo tenga una buena cuenta bancaria? No aquí en la tierra, sino en el cielo. Y dice así: no os hagáis tesoros en donde, en la tierra, donde la polilla y el orín. Con este texto, hermano, hoy le prediqué el evangelio a un taxista. Es que esos son mis clientes, los taxistas, los amo. Y me llevó un buen tramo. ¿Y sabes qué hizo? Llegando al destino se paró y me dice: shh, no se vaya, hermano. Hábleme más de Cristo. Hoy fue glorioso en la mañana porque es que ando contento. Porque el que gana almas es sabio. Fue mi mejor tiempo, hermano, invertido. Aleluya. Y acabo orando por ellos, hermano. Así en público, y ya ves que mi vocecita no me ayuda. Padre, bendícelo, Señor. Nada. Padre, ahora clamo a ti, Señor. Pasaba la gente y dice: quedó loco para la gloria de Dios. Bendita locura, hermano. ¿Usted ha predicado el evangelio? Se le ha dado un gran tesoro. ¿Qué has hecho? ¿Lo vas a enterrar? ¿Y qué le vas a decir al Señor cuando venga? Es que tuve miedo. Iba a perder mi trabajo porque si confieso que soy cristiano, me van a atacar con todo. Sino haceos tesoros en el cielo. Mire todas las figuras que usa el Señor, donde ni la polilla ni el orín, un tipo de comején, ¿sí?, corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Aquí al rico no lo deja dormir su dinero, ¿sí o no? Porque lo tiene que cuidar. ¿Y qué tiempo lo va a cuidar? Una vida nada más. Y va a perder su vida eterna.
Dice Mateo 16:24, sigue diciendo el Señor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Hermano, si tú inviertes en tu vida terrenal aquí, te vas a perder. Estoy repitiendo solo las palabras del Señor. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Hermano, ¿y qué les dice el Señor a los siervos? Ganaste el mundo, pero sobre poco te pondré al infierno. No, el Señor está diciendo que lo que alcances en este mundo comparado con la gloria es ¿qué? Es nada. Hermano, porque aquí son 70 años, 80 y pronto pasan y nada más tenemos una vida y de ahí dar cuentas al Señor, al dueño, al que es dueño de todo. ¿Por qué unos son más ricos que otros? Pues que eso es la... Sí, pero ¿qué haces con la riqueza? ¿La inviertes en el banco? Sí, y presto a rédito también. Eso quiere decir... ¿Cómo? No, estamos hablando ahora de dinero. Dios te dio a ti el talento de hacer dinero. ¿Qué vas a hacer con el dinero? Inviértelo en el banco. Dile que está a tu lado, inviértelo en el banco. Dice pues, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre venir en gloria. Dice el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dice Génesis capítulo 1, en el principio te creó Dios los cielos y la tierra. Hermano, tú tienes dueño. Y ese dueño que tienes es ¿qué? Duro, boca del siervo infiel. ¿Cómo reconoce que es Dios? Y Dios no le dijo, no, yo no soy duro. No, le dice Dios, si sabías que yo soy justo, porque Dios va a pagar al que hizo lo bueno y va a pagar con justicia al que hizo lo malo. Gálatas dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, si tú siembras para el reino, aquí en el cielo, en la tierra, tú siembras para el reino, Dios es justo y te va a pagar. A todos va a pagar con salvación, todos los que, obvio, son cristianos de verdad. Pero también hay coronas. Lo dice Pablo cuando da su carta póstuma a Timoteo. Pero vamos a ir viendo entonces. Hermanos, hay otro tema que llama mucho la atención, ¿sí? En Corintios, ¿por qué lo conocemos en la Escritura? Es una iglesia carnal. De hecho, se ganó un término que cuando en el primer siglo decían, me fui de parranda, en lugar de decir me fui de parranda, decían me fui a corintizar. Porque allí se hacía un culto donde habían 1000 sacerdotisas de Afrodita. Y el culto ahí llegaban y hacían orgías bacanales y era una cosa terrible y estaba ahí en Corintios. ¿Se imagina? Y ahí se plantó la iglesia de Cristo. ¿Sí estamos oyendo, hermano? Solo pensaban en las cosas terrenales. ¿Y a cómo le dieron batalla al apóstol Pablo? Porque los que son de la carne solo piensan en la carne. Solo piensan en la carne, hermano. Por eso el reino de los cielos es espiritual, no es terrenal. Pero ¿cómo puedo accesar a lo espiritual? El Señor le dice, mi último punto, el Señor le dice al siervo malo, ¿por qué no diste mi talento? No lo metiste al banco y ganara los intereses. El Señor está hablando de dinero.
Dice el Señor, si yo necesitara algo no te lo pediría a ti. El Señor no nos pide comida. Dice, mío son todas las bestias del campo, mío es todo. No tengo necesidad de tu dinero, de tu diezmo. Tú tienes necesidad de meter tu dinero al banco. ¿Cuántos se dan cuenta hacia dónde voy? ¿Qué prometió el Señor? Ven y pruébame. Ven aquí al banco y mete tu dinero. No, pero ese es dinero. ¿Qué va a producir? Lo que no puede producir otro fruto fuera de aquí o fuera de una iglesia del Señor. ¿Qué produce tu diezmo en la iglesia, tu ofrenda? Que hay templo, hay predicación. ¿Y qué debe suceder con la predicación? No. Se ganan las almas. ¿Cristo para qué vino? Y pagó, y ahora Él fundó su iglesia. ¿Y por qué tengo que dar dinero? No tienes que dar dinero, pero si eres sabio, el que es sabio, es decir, yo no tengo tanta capacidad para predicarle el evangelio a las personas, a veces los enredo. Sí, pero Dios te dio el talento de hacer las riquezas. ¿Y dónde tienes que invertir tu dinero? No para que haga, aquí no se va a multiplicar dinero que tú digas, pastor, ya en todos estos 10 años ya le di 2 millones de pesos y yo para aquí mi cuenta me debe de hallar 5 millones de pesos. No. ¿Dónde va a ser tu interés? Tu ganancia. Ya lo entendió Elías. Allá. ¿Sí se da cuenta? Hace rato nuestra hermana, ¿qué es lo que dijo? Andamos con el micrófono y lo quitamos y lo ponemos allá en el otro. Y vale 1,500 un micrófono nuevo. Bueno, un buen micrófono, el Shure, para que todos tengamos el micrófono. ¿Y es qué? ¿Meter tu dinero? Nada, no es. ¿Meter tu dinero al banco? ¿Sí se oye? ¿Y esto es qué? De lo que del talento que Dios te dio. No, es que es mío, yo lo he trabajado. Todo es de Dios. Yo tengo capacidad, Dios te la dio. Y después lo que tú hagas con tus riquezas que no son tuyas, Dios te va a demandar qué hiciste con ellas. ¿A cuántos dicen, te gusta o no te gusta? Ok, vamos terminando. Primera de Corintios 4:1. Ya sabemos el problema que había en Corintios, ¿sí? Que querían los mayores dones y talentos. Y llega Pablo y les dice que no se estén peleando por Pablo, por Apolos, por Kefas, sino que él se pone allí y dice, Primera de Corintios 4:1, así pues, téngannos los hombres por ministros de Cristo, dice la Reina Valera 60, así pues téngannos los hombres por servidores de Cristo. ¿A quién? ¿A quién? A todos. Principalmente aquí está hablando de los apóstoles, de los que Dios dotó. Dios dio dones a los hombres, Efesios 4:11, y subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Cuáles son los dones que Dios dio para la iglesia? Apóstoles, profetas, dígalo aunque evangelistas, pastores y maestros. ¿Sí? ¿Y ese don nada más anda en el aire o está puesto en una persona? Sí, está puesto en una persona. Y si Dios puso una persona, Dios lo dotó. ¿Y qué tengo que hacer yo? Decía yo un martes, ¿hay que obedecer a los pastores, sí o no? Y dice una hermanita, dice no. Le digo, sí, dice en Hebreos 13, obedeced a vuestro pastor. Que no se le haga nudo. Esa es la autoridad, no puede ser autoridad si no estás bajo autoridad. Así pues, téngannos los hombres, dice el apóstol Pablo, por servidores de Cristo y administradores de las riquezas de Dios. Así dice. No. ¿Qué administramos nosotros? Los ministerios, los pastores de las iglesias. Los misterios de Dios. Dios nos dio el don para predicar el misterio de Dios.
Es demasiado arrogante. Si no lo tienes, mejor bájate. Ahora bien, se requiere de los administradores. ¿Qué somos de los misterios de Dios, hermano? ¿Tú qué eres de las riquezas que Dios te da? ¿Qué eres? Dos nada más. ¿Qué eres? No es tuyo. El administrador, el mayordomo, es un siervo de la casa de Dios. No, pero es mi dinero. No es tuyo. Tan no es tuyo que cuando te vayas, se va a quedar. Tu casota, tu cochezote, tú lo que tengas, se va a quedar. Y te vas a presentar desnudo delante de Dios. Pero ¿cómo no nos presentaremos desnudos sino vestidos? Cuando hagamos lo que Dios quiere que hagamos. 6 minutos, tenga paciencia, 6 minutos. Dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzgue es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará en la iglesia. Van a salir a flote los que no son. Los que les va a decir el Señor, ¿qué? Siervo malo. Amados, estos 3 siervos del Señor, ¿qué tipifican? Trigo y cizaña. Incluso el mundo, porque no está en la iglesia, lo que tiene es de ellos. Aún el mundo, aún los inconversos, se presentan a juicio para condenación. ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Sí? Hay un hombre, yo creo ya murió, esto nos lo contó mi pastor. Dice que era el dueño de la Colgate. Él era el dueño. Y Dios lo empezó a bendecir tanto, ese hombre metía al banco a la iglesia. Imagínate que en tu congregación llegue el dueño de algo, hermano. No, que aquí no va a haber falta de, hermano, no hay un microfonito por ahí. No, hermano. Y dice que este hombre daba el diezmo, pero Dios le dio tanto que él después daba todo y él nada más vivía con el diezmo. O sea, lo que él tenía que dar de diezmo, él se lo quedaba y todo lo demás lo daba. Y Dios lo bendecía más. ¿Le podrás ganar a Dios? El problema es que no creemos, por eso no le damos nuestro tiempo. Solo vivimos para quién. Es que lo que tú me diste, esa vida que apapachamos tanto, ese hedonismo que apapachamos tanto, se está yendo como agua entre las manos. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo para que ustedes lo hagan, dice el apóstol Pablo, en mí y en Apolos. ¿Sabes cuál era la rivalidad más fuerte de Pablo en Corintios? Apolos. ¿Por qué? Porque Apolos era elocuente en su predicación. Pero ¿sabe qué es lo que es descubierto? Que no sabía más doctrina, porque lo toma Priscila y Aquila, lo oyeron, era un predicador tremendo, pero le faltaba fundamento doctrinal. Y cuando usted lee en Hechos, lo toma Aquila y Priscila, o sea, una pareja que eran ayudantes de Pablo, y le enseñaron todo lo que le faltaba. O sea que hay gente, hermanos, que tienen el talento, los evangelistas, ellos te predican y la gente se convierte, pero luego tiene que haber un ministerio. Por eso el evangelista llega y todos aman a los evangelistas, porque llegan un momento y dicen, si nuestro pastor fuera como él, si nuestro pastor fuera como un evangelista, hermano, la iglesia estuviera sin fundamento bíblico, porque cada quien tiene su dotación. Tiene que haber en las iglesias ya establecidas pastor, maestro. No podemos estar en el fuego evangelístico. Hermano, si usted ya nació de nuevo, ya no necesita renacer de nuevo y volver a tener calambrina y todo. No, eso es para los nuevos. Usted ya tiene que estar, ¿qué? Creciendo en la gracia
y el conocimiento del Señor Jesucristo, deseando, anhelando como recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcamos para salvación. Porque hay cada evangelista, hermano, que como vino nuevo trae cada efervescencia, pero después se va. Ahora, ¿son malos? No, tienen su dotación. ¿Sí oyó? Por eso hay gente que sigue, ay, es que ese pastor hasta me hace llorar. Sí, pero ve a su iglesia, ni iglesia tiene. Esa es la característica. Ahora, cada pastor tiene su dotación. Usted va a una iglesia y la línea es conforme el profeta es el pueblo. Wow, fui de visita a otra iglesia. No, hombre, esa está tremenda. Yo quisiera estar como esa iglesia. No, porque ese es el talento del otro pastor. O el clásico. Llegó una persona aquí y decía, pastor, fíjese que allá donde estaba, cuando las visitas llegan, dice, se les pone una pegatina y su nombre. Y empezaba a decir, y fíjese que allá en la iglesia, y ya un día platicando en la confianza, me aborreció y se fue, pero le digo, hermana o hermano, no sé qué era, si hombre o mujer. Le digo, si la iglesia de donde viene es tan perfecta, ¿qué hace aquí? Si encontraste la iglesia perfecta, no vayas. La vas a echar a perder. Entonces dice, pero esto, hermanos, le está hablando Pablo a los Corintios, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de ustedes, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Mira cómo termina Pablo, porque ¿quién te distingue? Amado, tú sabes más que otro, pero lo que tienes, ¿lo recibiste? Dice, y si lo recibiste, mira la lógica, ¿de qué te crees? Como si no lo hubieras recibido. No, hermano, yo soy una lumbrera enseñando la Biblia. Ajá, pero ¿nació de ti? No. ¿Qué sucedió? Lo recibiste. Y si lo recibiste, ¿de qué te crees? No, yo llego y un carro está despedazado, descompuesto, y yo lo dejo hasta era estándar, yo lo hago automático. Pero nació de él. No, si en la escuela era malísimo en matemáticas y en todo, era el burro de la escuela. Pero Dios llega y lo dota. Y son dueños de empresa, hermano. Y todo se lo quedan. Pero nada más le va a demorar, ¿qué? Ya nos vamos, 70 u 80 años, y después con todo lo que ganaron no les alcanza para ganar su salvación. Entonces, mi amada familia, creo que he terminado un mensaje. Creo que yo ya cumplí. Me esforcé en lo que Dios me ha dado. No puedo más. Si usted quiere más, va a tener que ir a buscar a otro pastor que esté más dotado. ¿Sí? Y a veces tenemos nuestros ídolos en YouTube. Pero me gustaría que fueran a su iglesia y dijeran, y va a encontrar en esas iglesias muchos que dicen, no, ese nada más predica bonito, pero vive como el diablo. Entonces, amado, ¿por qué estás aquí? Estuvo una persona y ¿sabe por qué se fue? Porque dijo que aquí no hay amor. Y ya cuando lo supe y hablé, le digo, si Dios se lo reveló, a algunos que no empezaron con nosotros no van a entenderlo. Estaba un muchacho con nosotros y llega otro hermano mayor. En ese tiempo todos eran nuevos, pero este era un poquito mayor. Y le dice, tráele un vaso de agua a una persona que había llegado. Y le dice este hermanito, si Dios se lo reveló a usted, hermano, usted tráigaselo. Y así le dije a esta persona, le digo, ay, Dios le mostró que no hay amor. Sí, Dios me lo reveló. Entonces Dios se lo mostró para que usted lo haga. Enséñenos, por favor. Oramos y nos vamos. Padre, te adoramos, Señor, en reverencia. Gracias, oh Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor. Ayúdanos, Señor, que seamos dotados
con fruto de tu Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Señor, danos humildad. No queremos estar, Señor, despedazándonos por las cosas materiales y estamos perdiendo el mandamiento: id y haced discípulos. Señor, que se levanten siervos y siervas, Dios, para tu gloria. Señor, que nos enfoquemos en las almas, que luchemos, Señor, por discipulados, por ir a hacer células en las casas, por ocuparnos, Señor, que nuestros hermanos y hermanas que ya tienen tiempo aquí en esta congregación, que ya entienden el espíritu, la doctrina, que la pasen, Señor, aquellos que tú estás enviando. Ayúdanos, Señor, a ocuparnos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Señor, que no estemos batallando por las cosas terrenales, sino enfocados en esta lucha, y es por las almas. Porque tú vas a pedir cuentas de lo que nos diste. Y es un terror, Señor, no tener nada. Primeramente nosotros, Señor, esforzarnos por la santidad. Y te doy gracias, Padre. Y me gozo, Señor, porque estoy viendo tu iglesia florecer. Pasamos por tiempo de poda, Señor. Tú limpias, Padre. Y es doloroso, Señor, porque hermanos, congregantes que amamos, ya no los vemos, Señor. Pero tú estás enviando renuevo, estás enviando, Señor, más que necesitan oír tu palabra. Ayúdanos, Padre, a ser administradores fieles de tus misterios, a ser reverentes, Señor, en la predicación de tu palabra, y sobre todo nuestro testimonio. Señor, te he rogado que seamos una iglesia, luz y sal. Padre, te ruego que mis hermanos no callen, sino que compartan tu evangelio de salvación para este mundo. Señor, y que podamos entender que cuando participamos en la ofrenda, no es para el hombre, es invertir, Señor, en tu banco, para que haya iglesia, para que haya lo funcional, Señor, para que vengan los que han de ser salvos y escuchen claramente tu palabra. Bendigo, Padre, y que te conozcamos todos aquellos que estamos en tu negocio, papá. Tú dijiste cuando tu madre terrenal llegaron a buscarte, preguntándote, espantados dónde estabas. Jesús, y tú le contestaste que no, si no sabían, que en los negocios, y este es el mejor negocio, papá, tú obras, Señor. Que entendamos que no hay moneda, que no hay cosa que demos que quede sin recompensa. Nuestro tiempo, nuestro servicio, todos aquellos, Señor, los que limpian, los que levantan, los que reciben a los hermanos, a las visitas, los que ministran la alabanza, los que ministran la escuela, Señor, están invirtiendo en el banco y haciendo tesoros en los cielos. Y sé, Señor, sin duda que tú pagarás a cada uno según las obras, porque tú eres justo, Señor. Para con el justo y para con el impío pagarás conforme tu justicia. Bendigo y te ruego que bendigas a tu pueblo, que tu palabra, Señor, se siembre en corazones, buena tierra, y que den y demos frutos para ti, Señor, con alegría, siendo fieles en esta tierra, Señor. Padre, y ayúdanos a entender que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de ti. Y que si alguno canta, que cante para ti, que ministre para ti. Si alguno predica, que predique para ti. Ya sea que comamos, que bebamos, que vivamos o que muramos, Señor, que estemos enfocados en que todo sea para tu gloria, Señor. Dios te bendiga, amada iglesia, y Dios prospere tu camino en Cristo Jesús.
Amén.